Buen día, amigos y amigas de Eternidad del Corazón. Damos gracias al Señor un día más en su presencia. Y bueno, como decimos siempre, sabiendo que Dios está interviniendo constantemente en esta tierra, a favor de aquellas vidas, ¿no? que Él, a través de su Hijo Jesucristo, porque de tal manera dice que Él amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Por eso cuando muchas veces decimos, ¿y dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde, en este momento? Bueno, Él está. Y Él estuvo, Él marcó ese estar constante a través de la muerte de un hijo, de su único hijo. Y entonces ahí vos ves el testimonio de Dios a favor en el que en Jesucristo Él lleva toda la injusticia, toda la perversidad, todas las cosas que afectan al ser humano. Jesucristo es la salida para nosotros. Es la salida. Es una salida constante. Él sabe de nuestros grandes problemas que tenemos con el pecado, de los problemas que tenemos con la prevaricación, con los planes y proyectos para pecar. ¿Cierto? Eso es una constante en el hombre. ¿Qué es pecar? Es el error. Es un error. Eso se llama errar al blanco. Lo que la religión dice el pecado. ¿Cierto? Es el error. Es un error que está en nuestras vidas, ¿cierto? En el cual nosotros, ¿cierto?, le levantamos una bandera de batalla cuando Cristo, ¿cierto?, es aceptado en nuestros corazones, aceptado, ¿cierto? Y ahí se levanta una bandera. Es una bandera victoriosa, es una bandera que vence, es una bandera que prevalece, es una bandera que la cual ninguna arma forjada prevalecerá contra esa bandera que está en nuestras vidas. Es un compromiso muy grande el que Dios nos da de comunicar su verdad, comunicar el Evangelio, que son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Es esa la que nos marca, ¿cierto? Y la que trabaja en nosotros, porque dice, mis palabras son espíritu y son vida, ¿cierto? Muy bonita la frase, ¿verdad? Y muchos la usan para rellenar un culto al final. Pero ese espíritu y esa vida está trabajando constantemente, aún después de tus reuniones, él sigue trabajando. Y Él quiere que le prestes atención después de todas esas convocatorias, que son buenas, ¿cierto? Pero no es lo único, ¿cierto? Tener un lugar en tu casa, en tu trabajo, ¿cierto? Vas a tener un momento de mirar las Escrituras, y de eso se trata esto. Es un trabajo constante, ¿sí? Y hay que permanecer en eso. Y después todas las cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Todas las cosas vendrán por añadidura, todo lo que vos necesitas. A veces nosotros creemos que puede llegar a ser lo bueno para nosotros, para nuestra vida en el futuro, con nuestra carrera, con nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestro hogar, creemos. Pero hay alguien más que dejó escrito qué es lo que verdaderamente necesitamos. No necesitamos la respuesta de una oración caprichosa. Él sabe esas cosas, ¿sí? Si Jesucristo tuviera que obedecer todas las oraciones caprichosas alrededor del mundo,
¿cierto? Sería una locura, ¿verdad? Entonces Dios marcó en su palabra su voluntad para cada uno de nosotros. Y el Espíritu nos guía. El Espíritu nos guía. Siempre va a poner una sed, un hambre, una pasión, ¿cierto? Un volver a esas cosas que vos viste, que vos miraste, que vos creíste en su momento. Y esa es la pregunta. Te quiero hacer volver a los fundamentos tuyos. ¿Qué fue lo que vos creíste? Y después de eso, bueno, te hablaron, te predicaron, pero ¿cuál fue de qué forma el Señor trató con vos personal? Y ahí está el fundamento tuyo. De ahí se inicia, de ahí se genera todas las demás cosas, ¿cierto? Y eso nos sirve ¿para qué? Para avanzar, para saber quiénes somos en Cristo. No lo que alguien me dijo que soy en Cristo, no. Yo sé quién soy en Cristo porque yo sé que en el momento oportuno Él hizo esto. Y eso me trajo una identidad. Eso me trajo un nombre. ¿Sí? Para salir un poco del pragmatismo religioso, ¿sí? De crear todo una misma cosa, como en Babilonia, ¿viste? Babilonia estaban pensando, sí, vamos a ser una gran nación y vamos a hacer esto y nos vamos a hacer una torre que llega al cielo. Esa imagen, ¿no? de grandeza que Dios vino a destruirla totalmente, y Él la sigue destruyendo, gracias a Dios. ¿Sí? Va a destruir esa imagen. Es una imagen de error que hoy embriaga mucho la fama. Hoy la fama es, como decía un predicador, como decía Kuma, es como la prostituta. Hoy en día está con vos, mañana está con aquel, mañana está con aquel. Entonces la fama muchas veces estorba. Y hay mucha fama en el pueblo, ¿sí? Y Dios tiene gente también, gente que no conoce a nadie, que está haciendo un trabajo, ¿cierto? En muchos lugares, muchos rincones del mundo. Y nos vamos a llevar grandes sorpresas, gratas sorpresas en el tribunal del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a seguir un poquito el 12 hasta terminar. Dice: entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que quedaba más o menos a 1 kilómetro de Jerusalén. ¿Sí? Este monte de los Olivos es donde dice el profeta Zacarías, ¿cierto?, que Jesús va a venir en su segunda venida. Dice que sus pies va a poner ahí en el monte de los Olivos en su segunda venida, ¿cierto?, para Israel. Todo ojo le verá. ¿Sí? Esto, cosas que hablo como para ir dejando y formando en tu pensamiento algunas cosas que van a ocurrir, ¿cierto? Monte de los Olivos. Dice que regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que quedaba más o menos a 1 kilómetro de Jerusalén. Sí, allá te está marcando, A 1 kilómetro de Jerusalén está el Monte de los Olivos. O sea, hay un lugar específico en esta tierra donde ocurrió esto. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al piso donde se estaban quedando. Ahí estaban en un piso todos. En un piso estaban en un lugar todos los apóstoles, y estaban como tenían costumbre con Jesús, ¿cierto? Acordémonos que en la prédica anterior Jesucristo se le aparece, Jesucristo resucitado se le aparece, habla con ellos, le da instrucciones, le remarca algunas cosas, le dijo: estoy vivo, chicos, estoy acá, estoy con ustedes. Este es el destino que tienen ustedes. Dice que le habló muchas cosas con respecto al reino. ¿Cuáles habrán sido esas cosas, no? Pero de ahí estos hombres salieron potenciados, salieron directamente, marcaron un tiempo, ¿cierto? En sus ministerios fueron imparables, ¿cierto? Fueron imparables. Cuando vieron a ese Jesucristo resucitado, sintieron que esa fe fue catapultada al 100 por 1 cuando ven a esta persona, porque no vieron un ángel,
vieron al mismo Señor resucitado. Entonces dijeron, bueno, acá esto es lo que yo debo seguir, ¿cierto? 40 días dice que tuvo. 40 días también tuvo Jesús en el desierto cuando Satanás fue a tentarlo. Bueno, estos 40 días los discípulos no estuvieron con Satanás, estuvieron con el hombre, el Dios hombre. Satanás le vino a hablar a Jesucristo con palabras que están en la Biblia. Este Jesucristo vino a traer instrucciones, ¿cierto? Instrucciones, y vino a alimentar sus vidas, fortalecer sus... Y bueno, ellos entraron en una convicción que marcaron su vida hasta tal punto de llevarlo a morir por él. Muchos murieron decapitados, otros murieron en la cruz, como él, otros fueron perseguidos, ¿cierto? Entonces, fíjate vos hasta qué punto ellos estaban, fue una pasión tan grande que no le importaba morir. ¿Por qué? Porque habían visto la resurrección y la vida en persona. Lo tocaron. Y Jesucristo le habló de un reino. Y ahí ellos vieron la respuesta de cuándo iba a ser esto. Entonces digo, Señor, muero por esto. Muero por este reino, muero por este rey, muero por ese futuro de mi Jerusalén que voy a ver, una Jerusalén gloriosa, siendo la luz del mundo, cumpliendo todas las bendiciones que él había dicho en el pacto abrámico, mosaico y davídico, todas esas bendiciones que están marcadas y se va a marcar en Jerusalén en ese tiempo. En nosotros los cristianos las promesas son sí y son amén. Nosotros no estamos esperando nada de lo que es para Israel. Nosotros tenemos la promesa habitando en nuestras vidas. Y si vos querés en este día, esa promesa va a habitar tu vida para siempre. La promesa no es el cumplimiento de la promesa, Nosotros no tenemos la promesa, tenemos el cumplimiento de la promesa. Promesa es si no lo aceptás, pero una vez que lo aceptaste es el cumplimiento de todas las promesas. Hace 2 años que ya ¿Cierto? no se tenía razón. Dice que estaban reunidos al piso donde se estaban quedando, estaban ahí. Se reunieron allí los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. ¿Cierto? Bueno, acá te dice, por ejemplo, Felipe, ¿cierto? Hay algunos exegetas en la Biblia que dice que Felipe no era apóstol. Acá está nombrándolo como apóstol a Felipe. Por eso hay que meterse en el texto. Todos ellos se dedicaban con un mismo propósito a orar junto con algunas mujeres, con María, la mamá de Jesús, y con los hermanos de él. Acá, después de la resurrección, esos hermanos que no creían en Jesús, creyeron. Y María, lógicamente, la madre chocha, estaría agrandada por ese Jesucristo resucitado, su hijo, ¿cierto? Digo, ¿no? Es una forma de decir. Pero estaría muy gozosa de haberlo visto a ese hijo. Pero después estaban los hermanos de Jesús que ella había tenido con José, ¿sí? Durante ese tiempo se reunieron alrededor de 120 hermanos. Pedro se levantó delante de ellos y les dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo dijo en la Escritura. Siempre el Espíritu Santo va ligado a la palabra y la palabra siempre va ligado al Espíritu. Son dos socios inquebrantables y son lo que nos lleva a nosotros a través de la fe a creer. El Espíritu pone la convicción y su palabra nos muestra el plan de salvación. ¿Sí? Judas era uno de nosotros y tenía parte en nuestro trabajo.
Con el dinero que le dieron por el mal que hizo, compró un terreno. Luego él cayó de cabeza. Su cuerpo se reventó y se le salieron todos los intestinos. Cuando los habitantes de Jerusalén lo supieron, le dieron a ese terreno el nombre de Aceldama, que en la lengua significa campo de sangre. Acá está dando algunos datos de Judas, ¿cierto? Que dicen que llevaba el dinero. Era el tesorero, dicen algunos. Dicen. Estas cosas que se popularizan por ahí, ¿no? Él era uno de los responsables. Seguramente tenía algún vedor, ¿cierto? Alguien que controlara todas esas cosas. Y bueno, pero se ve que había un buen control de ese dinero, porque él tomó 30 monedas de plata para venderlo a Jesucristo, porque seguramente también había algún interés de tener alguna posesión acá en la tierra. No llegó a entender bien el mensaje del Cristo, ¿cierto? De las cosas, ¿cierto? De la herencia que tenía, de quién era en él, ¿cierto? Durante ese tiempo se reunieron alrededor de 120 hermanos, ¿te das cuenta? Y bueno, y le comentó todas estas cosas de Judas, que era uno de nosotros. Su lengua significa campo de sangre, ese Aceldama, ese terreno. Pedro continuó en el libro de los Salmos, está escrito. Bueno, acá Pedro busca un fundamento. Acá Pedro, ¿qué pasa? Unido a todas las instrucciones que le dio Jesucristo cuando se le apareció con su cuerpo resucitado, dice que le habló del reino, ¿no? Le habló cosas tocantes al reino, a ese reino que él va a ser la cabeza, Cristo. Es un reino mundial, ¿cierto? No el del anticristo, el de Cristo que va a venir después de todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que Dios le dijo, miren los profetas, los salmos, miren la ley de Moisés, mírenla. Hay cosas que tienen que mirar, porque hay cosas que se tienen que cumplir. Bueno, ustedes son ese cumplimiento, porque yo estoy en ustedes, yo les habito. Entonces, en ustedes se van a cumplir y van a tener que llevar adelante estas cosas, ¿cierto? Pero fundamentense en mi palabra, ¿sí? Y le va a ir todo bien. Así que tenemos que elegir, claro, él tomó el fundamento de ese salmo, ¿cierto? De ese salmo. De ese salmo, que es el Salmo 69:25, ¿sí? 69:25. Él tomó ese texto para fundamentar lo que hicieron después. ¿Qué es lo que hicieron después? Lo hicieron bajo la guía de su palabra y de su espíritu. Dejen que otro tome su puesto. Ese fue exactamente para ese tiempo. Esto era el cumplimiento en ese tiempo, ahí. Así que tenemos que elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo. ¿Qué tiempo? Que tuvimos con el Señor Jesús, desde que Juan comenzó a bautizar, Mateo 4, ¿cierto? Por decirte una cita, ¿cierto? Por decirte una cita. Elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús, desde el que Juan comenzó a bautizar hasta el día que Jesús subió al cielo, ¿sí? Tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús. ¿Por qué estas cosas? Porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Hoy en día, cualquiera de nosotros, Dios nos puede preparar para pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta.
siempre y cuando sea el llamado que venga de él, no del hombre, no porque se le ocurrió al hombre, bueno, vos tenés que ser pastor porque manejás bien esto, manejás bien la palabra, no tiene nada que ver. Eso solamente el llamado lo puede hacer Dios. Eso está en Hebreo 4, verso 5. ¿Sí? Eso. Que solamente Dios puede levantar un ministerio. Tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque al no estar la palabra, iba a tener que dar la buena nueva y de que un Jesús resucitó y bueno, iban a tener que llenar del Evangelio todo ese lugar. ¿Cierto? Entonces, fundamentándose en una palabra que está en Salmo, Pedro provocó todas estas cosas que después... Pedro fue uno de los que se levantó por el Espíritu y ministró esta palabra que está en Salmo. Chicos, está en Salmo, fíjense, este es el tiempo. Jesucristo había hablado que iba a haber uno que lo iba a traicionar, pero bueno, nos dijo que ese oficio nos quede a través de su palabra. Ya en Salmo ya hablaba. Que se levante otro en su oficio, levanten otro, por favor. Una orden. Y acá no entremos, bueno, que el 12, el número místico, el número que tienen que ser 12 porque era un número mágico, era un número, un código evangelístico para... No. Voluntad 12 nada más. Son 12. ¿Cierto? Él quiso que sea 12. Ahí no hay ninguna magia, no hay ningún número místico, nada, olvídate de esas cosas. 12. Tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, José Barsabás, también llamado Justo, y Matías. Entonces oraron, buscando una guía. Señor, tú conoces el corazón de todos. Muéstranos cuál de estos 2 a tu elegido para hacerse cargo del trabajo de apóstol que Judas dejó para ir a donde pertenecía. ¿Cierto? Señor, muéstranos quién debe tomar su lugar como apóstol. 2 veces la palabra muéstranos. Viste que hoy muchos están, que Dios me mostró, que Dios me habló, que Dios me muestra, que Dios me... ¿Viste? Ay, pero pilas de Dios me mostró. ¿Quién debe tomar su lugar como apóstol? Entonces lo dejaron a la suerte. Y la suerte cayó en Matías. Desde ese momento fue apóstol junto con los otros 11. Así que bueno, amado, como un hombre, ¿cierto?, que inquiría en las Escrituras como el apóstol Pedro, fue la persona que le dio forma nuevamente, por una guía del Espíritu Santo, al ministerio apostólico en ese tiempo. Cabe recordar que ya después ya lo vamos a ir viendo, el apóstol Pedro, ¿cierto?, en el capítulo 13, creo, del libro de los Hechos, que después lo vamos a ver más adelante, fue la primera persona que fue enviada a un pueblo gentil a llevar las buenas nuevas. ¿Cierto? Muchos decimos que es el apóstol Pablo, pero Pedro fue uno de los pioneros. ¿Cierto? Así que bueno, amado, espero que te encuentres bien y si hay alguna necesidad, Dios cubrirá esa necesidad, pero más que todo que Dios derrame de su amor y de su presencia en tu vida, en tu corazón, ¿cierto? Y bueno, rogamos al Señor para que tome fuerza y bueno, y que nos levantemos. Por ahí nos caemos en esta carrera, dice que la carrera dice que nos la ganan los más veloces, dice el Señor, en lo que es su verdad, ¿no? ¿Cierto? Corramos de una manera, ¿cierto?, que alcancemos ese galardón. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Levántate, amado, levántate. Mira, el Señor pagó el precio por tus pecados pasados, presentes
y también futuro, porque Él sabía. Pero Él es, dice por allá por Hebreos 7:25, habla de que Él es compasivo, ¿cierto? Él tiene misericordia, Él nos levanta, nos da la fuerza otra vez para levantarnos, poder pedirle perdón a Él, a las personas que ofendimos. Así que, amado, que Dios te bendiga y que tengas un gran día.